En 1910, mientras se celebraba el centenario de la Revolución de Mayo, cobraron impulso las voces de muchos intelectuales y políticos que vivían con preocupación la distancia cada vez mayor entre los gobernantes y la sociedad. Hubo debates en torno a la reforma electoral que proponía Roque Sáenz Peña. Conforme a estos debates fue la sanción en 1912 de la Ley 8871, conocida como la Ley Sáenz Peña. Esta ley estableció por primera vez en la Argentina el voto universal, secreto y obligatorio para todos los varones adultos, quienes apoyaron la iniciativa de Roque Sáenz Peña. En 1916 se hicieron las primeras elecciones generales bajo la nueva ley Sáenz Peña. El ganador de estas elecciones fue Hipólito Yrigoyen, líder radical que había ganado la adhesión de las capas medias urbanas y en menor medida de los sectores populares. La sanción de la ley Sáenz Peña marca un hito en la historia de los derechos políticos de la Argentina. Sin embargo, a lo largo del siglo XX habría nuevas ampliaciones y nuevas restricciones. La exclusión y la manipulación de la voluntad popular se alcanzaron por diversos caminos, según los momentos y los lugares. Varios elementos facilitaron este control, como la exclusión de las mayorías. Los inmigrantes estaban excluidos de los derechos de votar y ser elegidos. El voto seguía siendo voluntario, colectivo y no secreto. El voto era indirecto. Se elegían diputados, senadores y electores. Estos últimos eran quienes en las juntas electorales designaban a los presidentes. Las minorías quedaban sin representación. Se votaba una lista completa y accedían a los cargos todos los integrantes de la lista ganadora. También había manipulación del sufragio. La élite fraguaba las elecciones mediante la compra de sufragios, compra de libretas, repetición del voto y la alteración y la falsificación de las actas electorales. El fin del fraude tuvo lugar en la elección de febrero de 1946, en la que la fórmula Perón-Quijano del Partido Laborista triunfó con un 52% de los votos y Juan Domingo Perón asumió por primera vez la presidencia de la nación. El primer gobierno peronista habilitó el voto de las mujeres, sancionando en 1947 la Ley 3010, o más conocida como Ley de Voto Femenino. En las elecciones generales del año 1952, las mujeres argentinas, ejerciendo su nuevo derecho de elegir y ser elegidas, votaron por primera vez y las primeras legisladoras asumieron sus cargos públicos. Se alcanzaba, así, el punto más inclusivo en la historia de Argentina en la materia de ciudadanía política. La participación activa de los sectores populares en la vida política se manifestó más allá de las urnas. Esta participación se dio fundamentalmente a través de la constante organización y movilización a la que apelaba el gobierno, a la que algunos sectores del peronismo denominaban democracia participativa. Muchas de las acciones de gobierno eran acompañadas por una convocatoria al movimiento de masas que generalmente se traducía en una concentración en la Plaza de Mayo, un espacio público que antes era solo ocupado por la gente de bien. La legislación social y las políticas públicas del gobierno peronista favorecieron a los trabajadores y estos eran reconocidos desde el discurso de sus líderes. Todo esto permitió que millones de hombres y mujeres se sintieran por primera vez con los mismos derechos que otros. El 6 de septiembre de 1930, el general José Uriburu encabezó el primer golpe de Estado de la historia argentina, derrocando al segundo gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen. Pocos meses más tarde, en marzo de 1931, se realizaron las elecciones para elegir gobernador en la provincia de Buenos Aires y en esa oportunidad los radicales volvieron a triunfar. La reacción del gobierno fue inmediata, las elecciones fueron anuladas y el radicalismo fue proscripto. A partir de entonces y hasta 1935, el radicalismo quedó excluido de los comicios. Luego, para evitar un nuevo triunfo del irigoyenismo, los conservadores y sus aliados recurrieron al fraude. Y no dejarían de hacerlo. A lo largo de toda la década de 1930, el régimen político se sustentaría sobre la práctica sistemática, y por casi todos conocida, del fraude electoral.
Es por eso que esta década fue denominada por los opositores del régimen como década infame. En tanto, no faltaron quienes defendieran el fraude patriótico para impedir el resurgimiento de las masas ciegas. Tan proclive a caer, se aseguraba en las trampas inescrupulosas de la demagogia. Los gobiernos fraudulentos de la década infame se vieron interrumpidos cuando un grupo de oficiales del ejército alcanzó un nuevo golpe de Estado, el 4 de junio de 1943. En la mañana del 6 de septiembre de 1930, Uriburu se puso al frente de las tropas y oficiales del Colegio Militar de la Nación y marchó sobre el centro de Buenos Aires. Las fuerzas a sus órdenes eran apenas 2.000 soldados y cadetes, pero a medida que avanzaba se le fueron sumando en gran cantidad de civiles. No encontró resistencia hasta llegar frente al Congreso, donde un tiroteo dispersó la columna que intentaba frenarlo. Acompañado por unos pocos policiales, siguió camino hasta la Casa Rosada, donde forció la renuncia del vicepresidente. Irigoyen huyó a La Plata y entregó su renuncia al comandante de un regimiento. Fue arrestado, recluido en la isla Martín García y su casa fue saqueada. Uriburu se nombró a sí mismo presidente provisional, dando inicio al primer golpe militar de la historia argentina.